Bueno, estamos de retorno en Ampliación de Noticias, 9 de la mañana con 7 minutos. Aquí estamos Fernando Carballo y Carlos Villarreal con ustedes. Recibimos en los estudios de RPP al congresista Elis López, presidente además de la Comisión de Economía, Finanzas y Banca del Congreso de la República. Ayer el Pleno aprobó en segunda votación y por mayoría la derogación de la ley que ponía tope a las tasas de interés y que además ha generado la expansión del denominado gota a gota, ¿no? Así como también la salida del sistema financiero de más de 554.000 personas. Congresista López, bienvenido. Buenos días, Carlos. A ver. Señor Carvalho, buenos días. Un saludo a todo el Perú. Ok, a ver, quisiera que nos explique, por favor, y le explique a los amigos oyentes y televidentes de manera sencilla, para que lo entiendan, ¿no? ¿Qué establece este proyecto de ley, esta norma? ¿Qué se ha derogado? Y cómo esto generaba la expansión del denominado gota a gota, ¿no? Que es empleado por los extorsionadores. Mire, esta ley mal llamada contra la usura, lo que hacía era permitir que los extorsionadores gota a gota ganen mercados, bodegas, etcétera, negocios en general. ¿Por qué? Cuando estos emprendedores van a pedir un crédito, la entidad financiera le dice, usted no es un buen pagador, se demora un poco, entonces le tengo que subir un poco de interés por el riesgo. Pero esta ley impedía, usted no es un buen pagador, usted se ha demorado, no le puedo dar crédito. ¿Por qué? Porque le tendría que subir un poco la tasa de interés y de lo contrario no voy a darle el crédito. Y no le daba el crédito. Se iba este bodeguero, este emprendedor a otra entidad financiera, tampoco le daban por esta misma ley de topes. ¿Y a dónde tiene que recurrir un emprendedor cuando necesita liquidez? ¿A algún lugar? ¿Y a dónde se va? Al crédito gota a gota, al crédito extorsivo que le da inmediatamente. ¿Qué hemos hecho con esta ley? Hemos eliminado esos topes que ponían a las tasas por el tema de riesgo, que facilitaban a los extorsionadores dar créditos. Un caso concreto ahora en diciembre, una bodega en el RIMAC se prestó 500 soles. Le quiso devolver a los 2 días y le dijo, no, usted me devuelve a fin de mes, y le cobraron casi 4.000 soles a la señora del mercado. Entonces, 8 veces el valor de los 8 veces el valor, 8.000% del Entonces, ¿qué es lo que vamos a, perdón, 1.000% la tasa de interés? Entonces, ¿qué vamos a hacer con o qué hemos hecho ya? Porque se consiguió su segunda votación, pasaron una reconsideración, no se llevó a cabo la reconsideración, y lo concreto es que ahora las entidades financieras formales deben hacer la profundización del crédito, sacar campañas de crédito formal. Es por eso que es importante que esta norma venga con políticas claras, de parte del Ministerio de Economía también, para que inyecte capital a las cajas municipales y que profundicen los créditos cortos de 0 a 1.000, a 10.000, a 15.000 soles, con tasas pequeñas, de tal manera que le quitemos el terreno a los extorsionadores gota a gota. Ahora, esta norma aprobada ayer, ¿en qué medida puede influir, sobre todo en el tema de la inclusión financiera y la reactivación económica del país? Muchísimo, porque los datos que usted dio hace un momento, que más de 300.000 personas han salido del sistema financiero, son del BCR. 24.000. ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado? Han salido, o sea, le han dejado de dar crédito a 500.000 de personas, y ese 500.000 se ha ido al gota a gota. Otro tema, le han dejado de dar o han dejado de atender a 1.000.000 de nuevos clientes, y ellos también se han ido al gota a gota. Entonces, cuando hablamos de inclusión financiera, tenemos que recuperar ese 500.000 al crédito formal, y tenemos que profundizar el crédito con ese 1.000.000 que no se ha atendido. Además, ¿cómo ayuda en la economía? Porque 8 de cada 10 peruanos trabajan en micro y pequeñas empresas, por ejemplo. Sí, hemos comprendido eso. Yo quisiera preguntarle algo que tiene que ver con el aspecto criminal de este tema, porque ha explicado el aspecto financiero. La tesis le hemos comprendido que si los bancos y las instituciones financieras en general, cooperativas, cajas rurales de ahorro, dan un crédito elevado, 40% digamos, les va a impedir tener que verse obligados a recurrir al gota a gota. Ahora, la tesis desde el punto de vista de la criminología es que el gota
a gota penetra, porque es una actividad que se presenta como generosa. Yo te voy a ayudar, empresario. Y terminan realmente conociendo los barrios y apoderándose de barrios enteros. ¿Qué es lo que sabe usted sobre la conexión de las personas que actúan con el gota a gota y otras actividades criminales como la extorsión y el sicariato? En un país tan grande como el Perú, donde hay 33 millones de peruanos, donde hay 8 millones de emprendedores de micro y pequeñas empresas, la policía no puede estar junto a las 8 millones de empresas. 8 millones de micro y pequeñas empresas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generalmente, estructuralmente, quitarle terreno a la pregunta. Cuando el emprendedor ya no necesite ese crédito fácil gota a gota, ¿por qué? Porque tiene un crédito formal que le soluciona el problema de liquidez, lo va a dejar de agarrar ese crédito. ¿Y qué va a hacer? Lógicamente esa extorsión va a disminuir. ¿Por qué? Porque se va a alejar. Va a ser más fácil de identificar por parte de la policía, de los que investigan el crimen, por un lado. Por otro lado, ha llegado a límites este tema de la extorsión que los analistas de crédito formales, los que trabajan en financieras, en cajas, van a un mercado y en la puerta ya no los dejan entrar, ¿no? ¿Quién se los impide? Los extorsionadores gota a gota, las organizaciones criminales. Con sistemas de crédito por supuesto que sí, a ese nivel está llegando. Entonces, esta norma es importantísima. Hay gángsters que han salido en contra mía personalmente, han publicado situaciones en redes sociales diciendo que se ayuda a los 4 bancos. Oiga, esos 4 bancos grandes del Perú no le prestan a los 350.000 bodegueros que hay en el país. No le prestan a la bodega de la esquina. ¿Quién le presta? Las financieras, las cajas rurales, las cooperativas de ahorro y crédito. Además, de estos 350.000 de la Asociación de Bodegueras del Perú, para darle un dato, 81% necesita un crédito para elevar su stock en sus bodegas. 70% liderado por mujeres expuestas en este momento a los extorsionadores gota a gota. Entonces, lo que esta ley es una ley poderosísima. Ahora, necesitamos complementar con el trabajo en materia de investigación y policial y complementar también con el sistema financiero. Inmediatamente, las instituciones financieras deben de reunirse para sacar campañas de crédito, para profundizar el crédito y quitarle el terreno al gota a gota. Congresista, una última pregunta de mi parte y permítame consultarle sobre otro tema. ¿Usted está de acuerdo con que desde el Congreso se promueva la reorganización del Ministerio Público o debe ser la propia entidad u organismo que lo haga? Es cierto, ¿no? Da la impresión que los congresistas quieren, como se dice popularmente, la cabeza de la fiscal de la Nación por una serie de investigaciones. Hay, si no me equivoco, 3 o 4 denuncias constitucionales. Mire, yo creo que sí debe haber una reforma, no solamente del Ministerio Público, sino de todo el sistema de justicia. Sin embargo, la reforma pasa, desde mi punto de vista, por ejemplo, lo que ha planteado la doctora Gladys Echaíz, que es la Escuela Nacional de la Magistratura. Tenemos, así como el BCR se ha desarrollado a través de meritocracia, estas instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, deben de desarrollarse o deben de elegirse a través de la meritocracia. Y esta Escuela Nacional de la Magistratura es, desde mi punto de vista, una buena idea para que pueda haber esta reforma. ¿Por qué? Simple. ¿Quién elige al defensor del pueblo? El Congreso. Es un ente político. ¿Quién elige a los magistrados del Tribunal Constitucional? El Congreso, ente político. Estos son parte del colegiado que elige a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, lógicamente, hay una decisión con sesgo político en cualquier momento, en el entero. ¿Se quieren bajar ustedes a la fiscal de la Nación? Mire, yo considero que más allá del tema de coyuntura, yo creo que la reforma estructural de todo el sistema de justicia debe ser. Ahora, que se baje o no a la fiscal de la Nación, creo que no es en el punto que yo considero debe ir la reforma. No se trata de una persona, se trata de instituciones. Es más, un dato. Pero bajarse a alta autoridad en estas circunstancias sí es una cosa grave, ¿no? Por supuesto que sí. Sin embargo, mire, la falta de institucionalidad en el Perú hace que estemos en el puesto 63
3 de 67 países en el ranking mundial de competitividad. Ojalá. Entonces que no hay que fortalecer las instituciones. Muchísimas gracias. Les agradezco. Este tema contra el gota a gota ha sido una de las leyes, si no la más importante de la Comisión de Economía en este momento. Así que lo damos como una realidad conseguida el día de ayer, porque se ha aprobado esa ley. Veremos si tiene el impacto que usted le atribuye para hacer retroceder a los operadores criminales del crédito gota a gota informal, que naturalmente cederán espacio a un crédito formal de las instituciones financieras legales. Muchas gracias, señor Iris López. Muchísimas gracias. Buenos días. De la Comisión de Economía. Carlos, nos vamos a la pausa y los anunciantes. Así es, regresamos en un momento.